comparte. Las veces que quise grabar se corta la mitad y no se comparte nada. Pero bueno, para que después lo puedan escuchar, porque son enseñanzas muy importantes, ¿sabes? Que nos ayudan mucho en nuestra fe y en nuestro crecimiento como hijos de Dios. Así que bueno, hoy les quiero compartir acerca del sello de Dios y la marca de la bestia. A ver, pónganse el cinturón de seguridad. Prepárese. Amén. Y lo más importante de todo es, el mensaje de hoy es que podamos estar de verdad procurando diligentemente ser sellados, y no queda solamente ahí, sino que hay un trabajo de sellar también. ¿Amén? Pero bueno, para iniciar con esto quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. Estudie y lea mucho Apocalipsis porque es muy importante para nosotros en este tiempo, conocer la palabra, leerla. Aunque tal vez nos sentamos y hay cosas que no entendemos, de todas maneras es bueno leerlo. Piérdale el miedo al Apocalipsis. ¿Amén? Entonces vamos a mirar en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. ¿Amén? Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Vamos a leer. Cuando todos lo tengan en sus Biblias, cuando todos lo hayan anotado en su cuaderno para después seguir leyendo en su casa. Dice entonces el versículo 2: Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. El número 3 dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos son siervos acá de Dios? Porque hoy miércoles de discipulado vamos a pasar un escaloncito más, el que se anima de pasar. Porque ser hijo, gloria a Dios ser hijo, ¿amén? Ser hijo es el título más importante, siempre lo digo. Pero ahora no solamente tengo que ser hijo, ahora tengo que ser sellado. Y ser sellado no es que, ¡ay, qué lindo, soy sellado, listo! No, ser sellado implica una responsabilidad y un trabajo. ¿A cuánto le gusta, hablando, no? El día del trabajador. Trabajar. ¡Oh! ¿Pero más? Sí, porque esto se trata de lo espiritual, ¿ven? Miremos un poquito acerca de características de un sello común, normal. Vos trabajás en el registro civil y ahí se usan sellos, ¿no? Mucho para todos los trámites del registro civil, documentos, partida de nacimiento, ¿verdad? Si yo llevo mi partida de nacimiento y le está faltando el sello del registro civil, ¿me la aceptan? Si yo llevo, por ejemplo, si Débora lleva su título de secundario finalizado, gloria a Dios lo terminó, pero no le ponen el sello del Ministerio de Educación de la Nación, ¿le sirve? No. Si, no sé, si hago un trámite importante en ANSES y no tiene el sello de ANSES, ¿me lo reciben? No. ¿Ven? Entonces el sello es importante. En el ámbito natural es importante. El sello deja una marca, deja una huella de pertenencia, de legalidad, de autoridad. ¿Anotó esas palabras? Pertenencia, autoridad, legalidad. ¿Amén? Entonces, hablando físicamente, un sello es un instrumento usado para mostrar una propiedad también. Algo que pertenece a una persona, a una institución. ¿Amén? Y además, ¿cuántos de ustedes son padres de niños que van a primer grado, segundo grado, y eso, viste, que te dicen? La señora te dice, póngale nombre a las cosas del niño. Póngale nombre a los lápices, a la goma, a la regla, porque se le pierde todo después no sabemos, ¿quién es esto? ¿De quién es? ¿Sí? El ponerle nombre a las cosas, ¿no?
Cuando se iban de campamento, que nos decían, ponele nombre a tu vaso, ponele nombre a tu plato. Ponele nombre. A los tuppers. Eso después andamos reclamando. Entonces, el sello es un instrumento que también marca la posesión de una persona, la pertenencia. ¿Está conmigo? El tema de hoy es el sello de Dios y la marca de la bestia. Entonces, muchos creyentes, aún los ateos, personas en general, oyeron mucho acerca de la marca de la bestia, pero lamentablemente muy poco acerca del sello de Dios. Y para nosotros lo más importante es la marca de la bestia o el sello de Dios. Si estamos aprendiendo que lo más importante es, estamos diciendo que un sello tiene que ver con autoridad, con identidad, con a quién pertenezco. ¿Ven? Entonces nosotros debemos ocuparnos de estar sellados por Dios. ¿Ven? Miremos qué dice Apocalipsis 7. Vamos a seguir en este libro. Apocalipsis 7, pero ahora en el 9, un poquito más abajo. Leímos el 2 y el 3. Después habla acerca de tribus, que más adelante lo veremos, si Dios quiere. Pero Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Acuérdense que lo vimos el miércoles cuando me tocó, ¿se acuerdan de las ropas blancas? La fiesta de las bodas. Y con palmas en la mano. ¿Amén? Acá ahora aparece una gran multitud. ¿Sí? La cual dice nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban, ¿dónde? Delante del trono y en la presencia del Cordero. ¡Wow! Vestidos sus ropas blancas y con palmas en las manos. Esto es importante para nosotros, ¿amén? ¿Cuántos queremos estar en ese momento? Amén. Delante del trono de Dios y del Cordero. Amén. Entonces, ¿qué significa tener el sello de Dios? Porque en los versículos que no leímos antes, habla de 144.000 sellados. Te va a tener que estudiar después. Pero también habla de una gran multitud. El tema es que los sellados son siervos. La gran multitud es sellada también. Hay una diferencia, ¿eh? Todo tiene que ver con el anhelo de cada uno. ¿De qué grupo quiere pertenecer? Están los 144.000, que no sabemos quiénes son, pero ¿podemos ser alguno de nosotros? Sí. O podemos ser de la gran multitud. Los dos grupos se salvan, pero los 144.000 tienen una tarea de sellar al resto, a la gran multitud. Amén. Sigamos leyendo ahora un poquito en este libro, que usted va a poder percibir un poquito más acerca de este sello. Vamos a Esther, el libro de Esther 8, versículo 8. El libro de Esther, capítulo 8, versículo 8. Recordemos que siempre la historia de la Biblia, la historia bíblica, las profecías, todo lo que está escrito es para dejarnos ejemplo, amén, para darnos a conocer secretos, misterios, y acá tenemos uno para darnos a entender cuál es la función acá de este sello que leemos en Apocalipsis. Dice en Esther 8, versículo 8, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey
del rey no puede ser revocado. O sea que una vez que yo estoy sellado por Dios, no puede ser revocado. O sea, ¿qué me importa a mí más? ¿El sello de Dios o la marca de la bestia? Amén. La marca de la bestia ya no me preocupa. Cuando yo sé que estoy procurando y trabajando y esforzándome por ser sellado por Dios. Amén. Entonces, este versículo nos habla de que lo que es sellado con el sello del rey no puede ser revocado. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia de Esther? ¿Cuántos leyeron la historia de Esther? Hay una historia muy, muy hermosa en Esther, ¿no? De cómo ella fue escogida, ¿sí? Y que había un propósito para ella, pero acá nos deja la historia acerca de cómo el rey y su anillo y el sello marcaban una autoridad. Lo que estaba escrito ahí, nadie lo podía revocar. Entonces, si estamos sellados con el sello del Dios vivo, ¿pertenecemos a quién? A Dios. Porque hablamos que un sello tiene que ver con pertenencia, ¿amén? Con quién soy. Por eso es tan importante ser sellados. ¿Está conmigo? Y ahora mire, vamos a darle más importancia aún, porque nosotros queremos ser sellados, queremos ser hijos de Dios. Amén. Queremos ser su pueblo. Queremos estar en su presencia, así como dice, delante del trono y el cordero. Queremos todo, pero miremos qué dice Apocalipsis 9:4. Miren qué más implica ser sellado por Dios. La bendición y todo lo que tiene que ver con esto, ¿ven? Con este esfuerzo que tenemos que poner. En Apocalipsis 9:4 dice, y se les mandó, ¿lo tienen todos? ¿Ven? Dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Yo sé que usted ya estudió las parábolas, ya aprendimos lo que era hierba, lo que era árbol, ¿ven? Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Si usted lee versículos del capítulo 9 desde el 1, va a entender el contexto de lo que está pasando acá. Es fuerte, es importante, porque el tener el sello de Dios en mi frente, en mi corazón, en mi mente, tiene que ver con que no se me va a hacer daño, no me va a tocar. Esto es muy profundo, usted tiene que estudiar después un poquito más, tiene que leer el contexto de los versículos que yo le doy. Pero dice, y se les mandó, el que leyó unos versículos antes, ¿a quién se les mandó? Venían a hacer una tarea. Venían a hacer una tarea de cegar, de limpiar, ¿amén? Y le dice, que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Si no se acuerda qué era hierba, qué era árbol, busque sus anotaciones acerca de las parábolas. ¿Amén? Pero le doy la pista del Salmo 1, del 1 al 3. Entonces, ¿es importante el sello? Sí que es importante. Otro ejemplo, pero ahora en el Antiguo Testamento, acerca de este sello de Dios. Hay una profecía en Ezequiel. ¿Amén? Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 9, del 4 al 6. Vamos a leer. ¿Por qué? Porque esto que está pasando en Apocalipsis 9, que acabamos de leer, fue profetizado en Ezequiel 9, del 4 al 6. Porque todo lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. ¿Amén? Dice, y le dijo Jehová, estamos en Ezequiel 9, del 4 al 6. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que
que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Y el 5 dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. No os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzarán pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¡Qué tremendo! Tomando esta historia de Ezequiel y de lo que estaba pasando en el Israel físico, esto es una profecía de lo que está pasando hoy, lo que seguirá pasando hasta que venga el cumplimiento de Apocalipsis 9. Y les está diciendo, van a empezar por el santuario. O sea, ¿de dónde empieza esto? En la iglesia. ¡Wow! Esto empieza en la iglesia. Pero dice que a quienes le tenían que poner una señal en la frente, ¿a quienes? A los que gimen y claman a causa de esta abominación. Todo lo que estaba pasando en ese tiempo, había un grupo, un remanente que se había guardado, que se había separado del resto, que estaba buscando obedecer a Dios. A esos, ponele señal. A esos que gimen y que claman, no los toques. Pero al resto, ¿y por dónde empezamos, Señor? Por la iglesia. ¿A quiénes primero? Dice, a los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Quiénes son esos? Pastores, líderes, fariseos, saduceos. Al sacerdote. Por ahí empezaba el tema. Y a veces pensamos que el Apocalipsis es para todo el mundo de afuera que no conoce de Dios. Que va a venir Dios a castigar a todo el mundo que no conoce. No, empieza por la iglesia. ¡Wow! ¡Qué tremendo, amén! Entonces la orden era que pasaran por el medio de la ciudad, que primero pongan señal en la frente en aquellos que sí se estaban guardando para Dios, que sí estaban procurando guardar el pacto, pero que tenían que matar a todo el resto. Y que iba a comenzar por la iglesia, por el templo. ¿Amén? Entonces, tener el sello también a mí me guarda del juicio. ¿Está conmigo? Miremos un poquito más, hay una profecía también en Ageo. Recordemos que una profecía es una promesa dada en el pasado que se va a cumplir en un futuro. Esa es una profecía, la profecía es para el futuro. ¿Amén? En Ageo 2:23, y esta profecía comienza diciendo, en aquel día. ¿En qué día? Vamos a mirar Ageo. Busque el libro de Ageo. Ahí está en su Biblia. Yo le aseguro que está ahí. Es un profeta menor, Ageo, pero muy importante para lo que estamos hablando. ¿Eh? Y Dios habla a través de Ageo usando a Zorobabel. Zorobabel fue un hombre que vivió en ese tiempo, pero Dios usa a este hombre para profetizar para el futuro. Ahora lo va a entender cuando lo lea conmigo. Me mire así con cara seria. Ageo 2:23. En aquel día, esto es para el futuro, dice Jehová de los ejércitos: te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. La realidad de este Zorobabel, ¿sabe quién fue? Jesús. Jesús en la primera venida vino como anillo de sellar para sellar a su pueblo. Con lo que vio y oyó, con lo que el Padre le había dado. Jesús escogido por Dios para sellar. ¿Está conmigo? Jesús había escogido a este hijo, a este Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, pondré como anillo de sellar porque te escogí.
Entonces iba a venir un tiempo de cumplimiento para esta palabra. Porque todas las profecías son promesas que se van a cumplir. ¿Está conmigo? Ahora que vimos todo esto, que es muy pesado espiritualmente, y usted tiene que estar muy atento. Está comiendo así como ¿quién comió locro hoy? Está pesado. ¿Se acuerdan que aprendimos que comer es espiritual con el oído? Entonces, figurativamente, un sello es alguien escogido para hacer el trabajo de sellar. Imagínense que mi micrófono es un sello. Este es el sello que sella. ¿Ven? El sello es esto, que sella otro papel. ¿Ven? Entonces, el sello es alguien escogido por Dios. Ahora, si yo dejo, imagínense de nuevo que esto es un sello, si yo lo dejo arriba de la mesa, ¿va a sellar? ¿Qué necesita? ¿Y qué sería esta mano? El Espíritu. Es Dios. Es el Espíritu de Dios usando a la persona. Usando ese sello. ¿Amén? ¿Está conmigo? Pero el sello no puede estar vacío. El sello tiene que tener algo escrito. ¿Y qué dice el sello? ¿Lo sabe? ¿O lo quiere saber conmigo? ¿Lo quiere aprender? ¿Qué dice el sello? Porque si yo quiero ser sellado, quiero saber qué va a decir acá en mi frente y en mi corazón. Pero entender que el sello es alguien escogido por Dios. En la profecía de Ageo hablaba de Zorobabel y el cumplimiento fue Jesús. Cuando Jesús vino como el sello a sellar, ¿el pueblo recibió el sello? No. ¿Por qué? Porque miraban al sello, no a de quién venía. No a Dios. ¿Está conmigo? Amén. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo o lo estoy mareando mucho? ¿Cuál es el nombre del sello? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está escrito? Miremos Apocalipsis 14:1. Y usted va a sacar, razone conmigo y saque sus conclusiones. Yo no le voy a decir, el sello dice esto. Usted se va a dar cuenta. Con estos versículos. Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1 dice: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Ahí hay una primera pista. Subrayen, marquen, ahí, o escriban su cuaderno. Amén. Entonces, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿quiénes estaban? 144,000 que tenían el nombre de él. ¿El nombre de quién? Del Cordero, de Jesús. Y el de su Padre, o sea, Dios, escrito en la frente. Amén. ¿Otra pista? Ahora no va a salir a la calle que diga nada, ¿no? Esto es espiritual. Apocalipsis 19, del 11 al 13. Apocalipsis 19, del 11 al 13. ¿Cómo dijo, doctora? Apocalipsis 19, del 11 al 13. Estamos viendo cuál es el nombre del sello. ¿Qué es lo que dice este sello? ¿Amén? Entonces, comenzando desde el 11, dice: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas,
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y la última pista, Juan 1:1. Juan 1:1. Juan 1:1 entonces dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice el sello? Anote ahí sus conclusiones, más adelante lo veremos. A ver si. Anote qué concluye después de esto que acabamos de compartir. Vamos a seguir concluyendo. Claro, la palabra de Dios. ¿Qué dirá el sello entonces? Yo dije lo mismo cuando yo dije, ay, entonces toda la Biblia, ¿cómo hago? No entra en esta frente pequeña. Entonces, si el sello es una persona, ¿qué tiene que tener esta persona para poder sellar? Tiene que tener, aparte de que el Espíritu lo use, ¿qué tiene que tener? La palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que Dios nos use? ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra de Dios para que Él nos use? Ahí está el tema. Y hay muchos que la tienen, pero no la entienden. Ahí hay que ver, ¿no? Entonces, están los que son sellados por otros y están quienes sellan. Acá hay dos trabajos, o dos grupos. El que hace el trabajo de sellar y el que recibe el sello. ¿Está conmigo? Están los 144.000 que ya fueron sellados. Yo tengo que estar sellado. O sea que hay un grupo que tiene que esforzarse más. Ya, sigamos con esto. Entonces, el sello del Dios vivo tiene el nombre de Dios. Debo ser sellado correctamente y sellar a otros de igual manera. Si el sello acá dice, en vez de decir Dios, dice diga, no sé, la D, la O, la I, la S. Están invertidas las letras. ¿Sirve el sello o no sirve? Si en vez de decir acá, no sé, el sello de Claudio, ¿vos tenés sello, Claudio? Para las cosas, no. El sello de ¿quién? Marta, en el sello tuyo que usabas en la enfermería, ponía sello. Si en vez de decir Marta Yáñez, decía Marta Ya, no servía. O sea que el sello tiene que estar completo. O sea que si yo no puedo tener la mitad de la palabra así y la mitad de la palabra no. Ah, me acuerdo de una partecita de la palabra, pero la otra no me la acuerdo. ¿Me sirve o no me sirve? Ah, usted dijo no, yo no dije nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener bien la palabra sellada para poder después hacer el trabajo de sellar a otros. Porque si no, cuando yo quiera hacer el trabajo de sellar, de enseñar, voy a enseñar a medias. Es como que yo pongo el sello y el sello queda medio borroso. Queda la mitad del sello sí y las otras letras no se entienden. ¿Qué querrá decir acá? ¿Alguna vez te pasó que te pusieron un sello y no se terminaba de ver? Entonces no sirve, tiene que estar completo. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel en el tiempo de cuando Jesús vino. ¿Por qué? Porque los fariseos y saduceos, ¿qué hacían? Enseñaban mandamiento de hombre, costumbre, lo que a ellos les parecía. La palabra, pero a medias, o le agregaban su propio entendimiento. Entonces el sello no estaba bien. Por eso vino Jesús, a cumplir la profecía, a sellar. Pero cuando Él vino con la palabra de Dios,
Pero ellos ¿qué veían? ¿La palabra que él traía o lo veían a él? Ellos miraban el sello. No miraban de quién, por qué él venía, quién lo había mandado. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué significa sellar? Sellar significa testificar, significa hablar, significa que lo que yo ya aprendí, lo que yo ya tengo bien sellado en mí, lo voy a enseñar. Voy a comenzar a sellar. ¿Usted puede sellar a alguien hoy? ¿Puede mañana, pasado, encontrar a alguien que no conoce a Dios y comenzar a sellar a esa persona? Sí lo puede hacer, porque usted tiene palabra de Dios. Y ese es su trabajo de sellar a otros. ¿Amén? ¿Y qué significa ser sellado? Lo que usted está haciendo hoy también. Usted está siendo sellado. ¿Por qué? Porque usted está aceptando, recibiendo la palabra. Y ahora ¿qué tiene que hacer? Esforzarse para que esa palabra no se le olvide. Porque si yo ahora anoto y después llego a mi casa, lo guardo, lo escondo en un mueble y ya no lo puedo, no me sirve. Porque no lo aplico y me olvido. ¿Amén? Entonces, para ser sellado yo tengo que aceptar, recibir y no olvidarme. ¿Amén? Los chicos de la danza el viernes tienen evaluación de versículos bíblicos. Y tienen 7 versículos a los que se les va a tomar escrito. Y eso es sellar en su mente y en su corazón la palabra. ¿Amén? Y es poner un poquito de esfuerzo. Y eso es, cuando yo pongo esfuerzo por la palabra de Dios, ¿qué le demuestro a Dios? Que lo amo, que me importa, que es importante para mí. ¿Amén? Dios y Jesús. Me adelanté, pero sí, Dios y Jesús. Entonces, el pueblo en aquel tiempo aceptó a Jesús, aceptó el sello que él venía a poner sobre su mente y su corazón. No. Mira, dice en San Juan 6:27, anótalo, yo te lo leo. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Les estaba diciendo, a Jesús señaló Dios el Padre, como a Zorobabel en aquel tiempo. Por eso usa la profecía. ¿Amén? Entonces Dios lo señaló a Jesús. Tenía el nombre de Dios y Jesús. Hizo el trabajo de sellar. Jesús fue la realidad de ese Zorobabel, como anillo que sellaba. Entonces los que creyeron en Jesús fueron hijos de Dios. Ahora sí, tenían solamente el sello de Dios en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra de Jesús. ¿Amén? Vamos a seguir leyendo entonces en San Juan 3. Acerca de Jesús y lo que trajo su palabra, la palabra de Dios que traía y testificaba. San Juan 3, versículos del 31 al 34. San Juan 3, del 31 al 34. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Está hablando de Jesús. ¿Amén? Lo que vio y oyó, ¿dónde vio y oyó? En el cielo. Esto él venía y testificaba, hablaba. Él quería sellar. ¿Te acordás que sellar era testificar? ¿Cuántas cosas viste y oíste, aprendiste de Dios? Eso es testificar cuando lo hablas. ¿Amén? Pero dice, nadie recibe su testimonio. Pero el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Amén? Entonces dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz.
libro de Juan. Porque los que sí recibieron el testimonio de Jesús, dijeron, yo creo en lo que está escrito. Yo creo que lo que Dios dijo es verdad. Y este Jesús vino conforme a las Escrituras. Las profecías que hablaban de Él hoy se cumplen, yo creo. Dios es veraz. La palabra de Dios es sí y amén. Todo lo que Él escribió lo cumple. Amén. Entonces el que recibía el testimonio, el que lo aceptaba, el que creía en esto, fueron sellados y fueron hijos de Dios. Ahora nos vamos a 2 de Timoteo 2:19. Y presta atención en la palabra fundamento. Fundamento tiene que ver con una base, con lo más importante de una construcción. Y mira tu vida espiritual, ¿sí? Tomando, por ejemplo, en lo físico un edificio. Siempre hablamos de que para hacer un edificio depende de la altura que vaya a tomar. Acá tenemos un constructor presente. Necesitamos poner fundamentos fuertes, ¿no? Bases firmes que soporten los movimientos, que soporten el peso que se viene. ¿Amén? Entonces en 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ¿qué? Este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Si vos tenés el sello, Él te conoce. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Acá esto es muy importante, porque es nuestro fundamento de nuestra vida de fe. ¿Sí? Que es este sello, es Dios y Jesús, es su palabra en mi mente y en mi corazón. Dice, y conoce el Señor a los que son suyos. Qué hermoso saber que no solamente se trata de decir soy hijo de Dios, yo quiero que Él me conozca. Amén. No sé usted si usted quiere que Dios le conozca, pero va a tener que poner esfuerzo en ser sellado por Él, por su palabra. Entonces, si soy alguien que pertenezco a Dios, debo estar sellado, debo tener en mi mente y en mi corazón su palabra y así ser su pueblo. Amén. Sigamos poniendo más fundamento a esta enseñanza. Hebreos 8. Hebreos 8 del 10 al 12. Esto lo leímos ya varias veces cuando hablábamos del pacto, de las promesas de Dios. Pero tiene mucho que ver, amén. Entonces Hebreos 8 del 10 al 12 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Esto está hablando en Hebreos de una profecía. Dice después de aquellos días. Este es el día del cumplimiento para nosotros, que estamos hoy escuchando la palabra. ¿Amén? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. El que quiera, ¿no? El que se esfuerce. Dice, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hay muchas promesas y muchas cosas acá para nosotros. ¿Está conmigo? Si soy sellado, si me esfuerzo, si busco, guardo su palabra en mi mente y en mi corazón, ¿qué dice? Seré a ellos por Dios y ellos serán para mí por pueblo. ¿Ven? Y en el 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Qué quiere decir propicio? Él te conoce, Él está atento, o sea, te va a defender.
¿Pero qué te está pidiendo también? ¿Por qué dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades? Es que cuando yo estoy sellado por su palabra, ya no peco. Pero ¿sabe qué significa el pecado en este contexto? No es que ya usted es santo, 3 veces santo y ya no peca más. El pecado de acá tiene que ver, de este versículo, tiene que ver con que usted ya no va a dudar de Jesús y de su palabra. Porque, séame sincero, ¿acaso usted alguna vez no dudó? ¿Será? El pecado al que se refiere aquí tiene que ver con que usted ya no duda. Ya no hay duda porque está tan sellada en su mente y en su corazón la palabra de Dios, no hay lugar para la duda. Ya no hay pecado en usted con respecto al creer o no en Jesús. Porque eso no es lo que le impidió en la primera venida que muchos recibieran esa vida eterna, que recibieran ese sello, porque dudaban. ¿Dudaban de quién? Del instrumento. Dudaban. No recibieron a Jesús. Ahora, si miramos todo esto, ¿qué dicen muchos? ¿Qué escuchamos afuera? Muchos dicen esto, mirá. Solo hay que tener fe y creer. Otros dicen, la sangre de Jesús perdona tus pecados, como si fuese un amuleto, como si fuese una legalidad de pecar una y otra vez y total la sangre te limpia. No estudies mucho, no estudies porque no vas a entenderlo. No estudies mucho porque te vas a volver un fariseo. Y así te dicen, cree nomás. Ni vayas a la iglesia, vos tenés fe en Dios, busca a Dios en tu casa. Muchos tienen ese argumento. Pero esos argumentos ya para nosotros no van. Porque los siervos de Dios son los que tienen el sello en su frente y en sus corazones. Son aquellos a los que Dios sí conoce. Entonces todos estos argumentos, no estudies, te vas a volver un fariseo. ¿Para qué estudias? No lo vas a entender. Ya eso ya no va para nosotros. Ahora entendemos que ser sellados en la mente y en nuestro corazón es lo que nos hace ser conocidos por Dios. Nos libra del juicio, del mal. ¿Me explico? Hay muchos beneficios de ser sellado por Dios. Pero ¿qué hace Satanás? Engaña de muchas maneras, usando estas excusas. Esas excusas que te nombraba recién. Añadiendo, quitando de la palabra verdadera. ¿Se acuerdan que leímos en Apocalipsis 9:4? Decía, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿En qué grupo usted quiere estar? Yo quiero ser de los árboles, de estar verde, de ser la realidad del Salmos 1, del 1 al 3. De estar constantemente siendo alimentado por la palabra, esa agua de la palabra, esa semilla que es la palabra. ¿Está conmigo? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Después te digo que versículo que escribí yo. Porque largura de días y de años y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Consejo. Proverbios 3, del 1 al 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Sí? Es no olvidarnos la palabra de Dios. Guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Todo eso para nosotros si somos sellados, si nos dejamos sellar, si ponemos el esfuerzo.
Entonces, ¿cómo soy sellado yo? Recibiendo la palabra, guardándola en mi mente y en mi corazón y no olvidándome. Cuando me refiero a no olvidarme, me refiero a poner por obra. Por eso dice, no ser solo oidores, olvidadizos, sino hacedores. Tengo que hacer algo con esta palabra. No puede estar sellada en mí y no dar fruto. Porque es una semilla, la palabra es una semilla y tiene que dar fruto. ¿No? Ahora yo le pregunto, con esto que le compartí, ¿por qué es importante que seamos sellados? Porque le pertenezco ¿a quién? A Dios. Si estoy sellado, ya le pertenezco a Dios. La marca de la bestia en mí no tiene lugar. Yo no tengo que temer a eso, porque estoy siendo sellado por Dios. Su palabra. Amén. No seré destruido ni juzgado. ¿Está conmigo? Ese es otro beneficio de estar sellado. Porque en Apocalipsis 9 dice, no toques a la hierba verde, a los árboles, no los toques. Con los demás, haz lo que quieras. Pero a mis hijos, a los que son mis hijos, a los que yo conozco, tranquilitos, déjalos. Que sigan haciendo su trabajo de sellar a otros. ¿Amén? Entonces, ¿qué debemos hacer a partir de ahora? Amén. Estudiar la palabra. Sellar versículos en mi mente y en mi corazón. Y para eso te tenés que esforzar. Amén. Yo a veces escucho, veo a los niños, a los jóvenes que escuchan una canción y ya se la aprendieron. Una canción, ya se la aprendieron a la letra. Y yo le digo, pero no te aprendiste el versículo. ¿Por qué es más fácil aprenderse otras cosas que la palabra? Porque esta carnecita no quiere. Pero tu espíritu sabe que es lo que te conviene. ¿Amén? Que lo necesitamos. Y ahora aprendimos acerca de qué importante es ser sellado por Dios. Y lo más hermoso es que Dios nos ayuda a recordar. Pero debemos poner de nuestro esfuerzo. Es decirle, Dios, ayúdame a guardar tu palabra, pero también nosotros, porque no es, Señor, ayúdame y vos te dormís con la Biblia acá. Bueno, yo pongo la Biblia acá, me duermo. Señor, ayúdame. Y al otro día te levantás con la palabra. No, tenés que esforzarte. Y estudiar la palabra, ¿qué? Te va a dar sueño. De repente vas a levantar la mirada y vas a ver que no lavaste los platos, que hay que barrer allá, que te acordaste que no fuiste a comprar, Siempre va a haber algo que va a querer ponerse primero antes que la palabra. Y después de esta enseñanza, uno tiene que de verdad esforzarse y decir, no, yo quiero ser parte del grupo de los que están sellados, de los que son librados del juicio, de los que son guardados, de los que Dios conoce. Yo quiero ser conocido por vos, Señor. Y bueno, dale, esforzá. Que el sello no esté en la mitad del sello medio borroso. No, bien. Amén. Y recordemos esto, lo que es sellado por el sello del Rey no puede ser revocado. O sea, si vos te pones el esfuerzo por ser sellado bien, completamente, de verdad, ya está, no puede ser revocado. Entonces uno no tambalea en su fe. Ya está, no duda, no peca. ¿Está conmigo? Esto del pecado de no creer en la palabra. Y lo más importante de todo, para nosotros, aparte de todo esto, es que si yo tengo la palabra, tengo espíritu. Miren lo que dice en San Juan, en Juan 6:63. Juan 6:63. ¿Vio cuando está en esos momentos de aflicción, que parece que se muere, que parece que ya no hay solución, que parece que ya no puede recuperar la fuerza, que parece que ya está todo perdido, que parece que ya listo, no hay más? Bueno, ahí es donde usted tiene que leer. Esta palabra dice, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida.
Si yo tengo su palabra en mi mente y en mi corazón, estoy lleno del Espíritu de Dios y de vida. Amén. Entonces, cada vez que me siento a estudiar su palabra y pongo el esfuerzo por guardarla, estoy recibiendo vida, estoy siendo sellado y estoy siendo parte de su pueblo. Entonces, ya no es solamente venir, escuchar, recibir, sino poner el esfuerzo de guardar su palabra. Y si me animo, ser parte del grupo que después hace el trabajo de sellar a otros. Amén. Estos 144.000 que están delante del Cordero y del trono de Dios, están como en la zona VIP, están como más cerca. Después está la gran multitud, pero yo quiero estar más cerca. Yo no sé usted. Yo quiero estar más cerquita como para... La gran multitud es salva, amén, sí que es salva. Pero hay una diferencia. Sí. Hay muchas que te dicen toda la vida entera. ¿Será? ¿Por qué? Porque, ¿cómo nos diferencian? Por los frutos, por las obras. Por las obras. Por eso le recalqué mucho el Salmo 1 del 1 al 3. Porque puedo tener la Biblia memorizada, no sé si alguno lo tendrá de Génesis al Apocalipsis, me sé todos los versículos, me los sé, te tiro, ya te tiro. Pero de lo que tenés, ¿lo vivís? ¿Y estás haciendo el trabajo de sellar? ¿Dios te conoce de verdad? ¿O ese sello está a medias? Porque ¿se acuerdan cuando hablamos de las vestiduras? De las bodas. Y ahí había muchas cosas importantes. Las obras justas. Las obras justas tienen que ver con que conozco la palabra y la pongo por obra. ¿Amén? Así que... Y está tremendo. Y el que tiene la palabra sellada, gloria a Dios, ya tiene 50%, ahora hay que por vivir. Amén. Bueno, bien. Hasta acá espero que haya sido de bendición y que podamos de verdad esforzarnos por ser sellados más aún, pero que ese sello quede bien así, indeleble, no se puede borrar, no se puede revocar. Él me selló, yo estoy poniendo todo el esfuerzo y esto es de todos los días. Amén. Todos los días un poquito más. Amén. ¿Vamos a orar? Nos ponemos de pie, oramos juntos.